Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir calculando logaritmos y utilizando logaritmos en ejercicios combinados. En la clase pasada vimos que la logaritmación era una operación más de la misma forma que sabemos sumar, restar, sabemos calcular raíces, exactamente de la misma manera vamos a saber calcular logaritmos. La logaritmación es una operación más con números reales de la misma manera que tenemos las otras restantes. Para la logaritmación vimos que había el símbolo que se utilizaba era esto que se lee log y que los números involucrados se leían base, el número chiquitito, y el otro número grande, el argumento. Y la logaritmación siempre es una pregunta. Nos pregunta a qué exponente debemos elevar la base para que nos dé por resultado el argumento. Eso podría estar expresado de esta manera. El 4 elevado a qué exponente nos da 64. Entonces nosotros tenemos que tomar la base e ir probando cuántas veces debemos o a qué exponente tenemos que elevarlo para que nos dé por resultado el argumento. En este caso vamos haciendo 4 por 4 nos da 16, por 4 64, por lo tanto el logaritmo es 3. Lo mismo sucede con el siguiente. En este caso nos pregunta, ¿cuál es el exponente al que debo elevar el menos 2 para que nos dé por resultado el menos 8? Sabemos que el menos 2 al cubo es menos 8. Fíjense que si le ponemos acá un exponente 3, el 3 al ser impar nos respeta el signo que tiene la base y por eso nos da negativo. En el que sigue tenemos acá este problema de que la base es decimal. Ahí les dije la clase pasada que convenía expresarla en fracción. 0,5 es lo mismo que un medio. Entonces la pregunta es, el 1 medio, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé por resultado 4? Como tenemos que transformar una fracción en un número entero, necesitamos invertir esta fracción. Y eso lo hacían los exponentes negativos. Entonces ya le ponemos el menos. Y para que el 2 se transforme en 4, tiene que ser el menos 2. Si nosotros verificamos, hacemos menos 2, un medio elevado a la menos 2, el menos nos invierte la base, nos deja en 2 sobre 1 elevado al cuadrado. Ese 1 ustedes saben que es lo mismo que esté o que no esté, y esto nos da 4. Entonces el menos 2 es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé por resultado el argumento. Lo mismo va a pasar en el que sigue. Nosotros tenemos que encontrar un exponente que el 1 séptimo lo transforme en 49. Entonces el menos nos va a invertir el 1 séptimo, lo va a transformar en 7, y el 2 va a llevar el 7 al cuadrado. En el que sigue pasa exactamente igual. Tenemos que el 2 y nos pregunta qué exponente le tenemos que poner para que nos dé un 16. Entonces, como hay que invertirlo, le ponemos un menos. Y el 2 elevado, sabemos que el 2 a la cuarta es 16, entonces le ponemos ahí el menos 4 y obtenemos un 16. Veamos algunos ejemplos más para ir recordando. Fíjense acá, tenemos que ver qué exponente nos transforma el 10 en el 10.000. En este caso van probando 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, por 10 es 10.000. Son 4 veces que hay que multiplicarlo al 10 por sí mismo. En el que sigue, nos pregunta qué exponente tenemos que elevarlo al 9 para que nos dé 9. Nosotros sabemos que todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. Entonces acá, en estos casos, cuando tenemos que la base y el argumento son iguales, el logaritmo siempre va a valer 1. Esa es una propiedad que vamos a ver en el encuentro que viene. El que sigue, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar el 4 para que nos dé 16? 4 al cuadrado es 16, por lo tanto el logaritmo es 2. El que sigue, el menos 3 elevado a qué exponente nos da un noveno. Necesitamos un exponente negativo para que al menos 3 lo transforme en fracción, por lo tanto ponemos menos, y el cuadrado es el que transforma el 3 en el 9. En el que sigue nos pregunta, el 5 elevado a qué exponente nos da 1. Eso tienen que tener en cuenta una de las propiedades de la potencia que le decía que cualquier número elevado a la 0 les daba 1. Eso obviamente si la base no era 0. Entonces, cuando ustedes tengan así, que el argumento vale 1, el logaritmo siempre va a ser 0. Y esa es otra de las propiedades que vamos a ver en el encuentro que sigue. Por último, el 2 elevado a qué exponente nos da por resultado 64. Hay que ver el 2 multiplicado cuántas veces. En este caso es 6, eso lo pueden verificar ustedes.
Entonces el logaritmo siempre es una pregunta, nos pregunta a qué exponente debemos elevar la base para que nos dé por resultado el argumento. Este es el repaso que hemos hecho. En el próximo video empezamos con ejercicios combinados.